Tu luz venció mi oscuridad. Bienvenidos en esta mañana a este servicio virtual de la Iglesia Vida Nueva. Si está con nosotros por primera vez, siéntase con la familia. En esta mañana vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y para iniciar, quisiera poner en perspectiva un refrán popular que seguramente usted conoce. Y este refrán dice, el que a hierro mata, recuérdese que es lo que dice, a hierro muere. Piense por un momento, ¿de qué nos habla este refrán? Este refrán nos habla de la reciprocidad, es decir, lo que hacemos en la vida se nos devuelve. En las Sagradas Escrituras hallamos el concepto de esta reciprocidad en el concepto de lo que es la siembra y la cosecha, el cual la Escritura nos dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, en el verso 7. Y parto de este versículo para plantear el primer punto del mensaje con una pregunta. Y esta pregunta es, ¿el COVID-19 es un juicio de Dios o la obra del diablo? Esta pregunta me la plantearon en estos días. La gente está con esta expectativa y preguntándose muchas cosas. Esta pregunta me la plantearon e inmediatamente la respuesta que le di a esta persona fue ninguno de los dos. En el mensaje de este día vamos a estar considerando el origen, los alcances y las consecuencias de esta pandemia. Pero también vamos a estar considerando las advertencias al mundo, a la iglesia y las oportunidades que también esta pandemia pone delante de nosotros como iglesia. Así que quisiera en este entonces que tocáramos primeramente el primer punto con la pregunta, ¿el COVID-19 es un juicio de Dios o la obra del diablo? Y partimos de considerar primeramente dos teorías respecto al origen de este virus. Y la primera teoría es que en respuesta, y vaya analizando estas palabras, en respuesta a la necesidad que viven muchas sociedades y principalmente en Asia, los gobernantes de las naciones han autorizado la caza y el consumo de todo tipo de especie animal, sea que esté en los aires, en la tierra, en los mares, sin ninguna discriminación por la necesidad del hambre. Entonces los gobiernos han autorizado de que la gente se coma todo lo que ve. Ahora, en las noticias y en los documentales observamos cómo en los mercados de algunos países asiáticos, esos mercados son literalmente mataderos sin ningún tipo de higiene, en los cuales se tranza la carne de todo tipo de especies, de animales, de murciélagos, de serpientes, de perros, de zorros, lagartijas, ratones, lo que usted se imagine, todo lo que camina, allí se lo comen, vivos o muertos. Esto se ha dado no solo con el consentimiento de los gobiernos de esas naciones donde hay tanta necesidad y han autorizado a la gente que haga esto, sino también a vista y paciencia del mundo entero. Tras la fachada de las comidas exóticas, esto se ha convertido hasta en una fuente de divisas para muchos países, de la gente que llega a estas naciones, tras esa fachada, como les acabo de decir, de comidas exóticas.
Y de este tipo de prácticas en esos mercados es de donde las autoridades sanitarias a nivel mundial están diciendo que por esa relación en un mercado donde no hay ningún tipo de higiene, todos los animales enjaulados, revueltos uno encima de otro, la sangre derramada, en esa relación sangrienta del hombre hacia esas especies, es que el virus saltó de un animal al ser humano. Y de esa manera también se ha pasado a otros seres humanos. Paradójicamente, ahora que estamos viviendo esta pandemia con tantas muertes a nivel mundial, es que las naciones del mundo están pidiéndole a los gobiernos de estas naciones que cesen esa práctica. Imagínense, una práctica de depredación, una práctica indiscriminada de las especies en los mercados asiáticos. Están clamando que cese esa práctica precisamente por el riesgo que esto conlleva. La otra teoría, y quizás menos probable, pero teoría al fin, es que el coronavirus se originó en un laboratorio de ingeniería genética. Seguramente usted ha escuchado eso. Y tiene el propósito de diezmar la población mundial, principalmente aquellos que por su edad o por su salud se están constituyendo en una carga social. Esa es otra teoría. Y la otra teoría, acompañada a esta, pero siempre en la misma línea, es que fue también creada en un laboratorio de ingeniería genética para ser usado como una arma química y que esta situación se les salió de las manos. Sea cual sea el origen, las dos teorías apuntan a que fue provocado por el hombre, por el ser humano. Y no hay ninguna vacuna a corto plazo para detener esta pandemia que está causando estragos a nivel mundial. Y pasarán años para que la verdad sobre el origen de este coronavirus, COVID-19, pasarán años para que la verdad salga a la luz. Ahora, la escritura bien dice, y lo leímos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí es importante también que tengamos una perspectiva espiritual. Y lo primero que quiero abarcar a la luz de esta perspectiva espiritual que tenemos que tener es la corrupción del ser humano. La historia bíblica narra un hecho global que fue causa de extinción, bueno, solamente los que estaban en el arca, el diluvio, marca y nos habla de un hecho global, como la destrucción de Sodoma y Gomorra también, que fue un hecho local, a causa de estos dos acontecimientos de la depravación moral del hombre sobre la tierra, lo cual trajo el juicio de Dios sobre ellos. Y debemos de tener en cuenta, y esto es bien importante que lo tengamos en nuestro corazón, de que hoy por hoy nuestra sociedad sobrepasa en maldad, sobrepasa en dimensiones inmensas la corrupción moral y la maldad que había en el tiempo del diluvio y en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El COVID-19 es producto de la mano del hombre. Al igual que el SIDA, en los años 70, algunos de ustedes se acordarán, y si no se acuerdan, pues lo han leído y ahora se van a dar cuenta. Cuando salió el SIDA en el año 70, se ha comprobado que fue precisamente por esa relación hombre-animal, cuando en África la gente allá estaba matando a los monos para comer su carne, y no solamente para comer su carne, sino también para inyectarse la sangre de los monos, buscando el rejuvenecimiento en la vida de las personas. Sabemos que desde 1980, cuando el SIDA se propagó mucho más,
alrededor del mundo. A esta fecha, 40 años después, más de 35 millones de personas alrededor del mundo han muerto y esa cifra no se detiene, sino que sigue aumentando. Esto es vital. Dicho virus se expandió al mundo entero, principalmente por medio de la transmisión sexual y también por medio de transfusiones de sangre. Y como les decía, desde su aparición en el año 70, 35 millones de personas han muerto y esa cifra cada día sigue aumentando. Es en esta relación del origen del COVID-19 y la perspectiva espiritual que podemos decir que el actuar del hombre ha sobrepasado el límite en contra de otras especies. Ha pasado el límite en contra de su medio ambiente, algo bien conocido, el efecto invernadero, los gases, todo lo que la mano del hombre ha hecho. Esta situación de este virus, podemos decir a toda certeza que es el actuar del hombre que ha sobrepasado, o que es responsabilidad del actuar del hombre que ha sobrepasado el límite en contra de otras especies y el medio ambiente y ha cruzado la línea hasta llegar a convertirse en un depredador, en un aniquilador de todo lo que está en su entorno. Y lo ha llevado a atentar en contra de la supervivencia humana. Es el mismo efecto del cambio climático que está destruyendo el planeta y mata a miles de personas por el incremento de los desastres naturales, el producto de huracanes, de terremotos. Y la respuesta a la pregunta de si el COVID-19 es un juicio de Dios o una obra del diablo, no se puede evadir la responsabilidad humana que ha sobrepasado el límite respecto a su relación con otras especies. Y por tanto, el hombre a sobrepasar ese límite en su relación con otras especies de la creación de Dios. Por tanto, Dios lo permite entregando a la humanidad a que coseche el fruto de sus actos, tal y como lo dice claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el versículo 21 también de ese mismo capítulo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Y también dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por otra parte, es inequívoco también el hecho de que detrás del actuar del hombre en contra de los preceptos de Dios, cuando ha traspasado este límite, detrás de todo este actuar del hombre, también Satanás está detrás para sacar ventaja espiritual sobre la humanidad criada por Dios. El segundo punto que quiero mencionar en este mensaje son los alcances y las consecuencias de la pandemia originada por este COVID-19. Estamos más que enterados en las noticias de todos los alcances de esta situación, pero los quiero mencionar para tenerlos en perspectiva también. A nivel social, produce en la salud un efecto parecido al de una neumonía que colapsa los pulmones y otros órganos vitales. Nadie está exento de este virus, tiene un alto grado de contagio, tiene un alto grado también de mortalidad y
los miles de muertos alrededor del mundo no es una cifra estacional, tenemos que tener esto presente. Al igual que el SIDA a través de 40 años sigue aumentando esa cifra de 35 millones, una pandemia como esta, con la dimensión que tiene, no es una cifra estacional, esto va a seguir y por eso es que tenemos que preocuparnos. En el ámbito económico, también conocemos la contracción de la economía a nivel mundial. Vemos cierres de empresas, desempleo que solamente se dice que en Estados Unidos va a llegar al 40%, imagínense, el 40% de la población de ese país. En nuestro país, que ya andamos cerca del 12%, que significa cerca de 400.000 personas, imagínense que se está hablando de llegar a cifras también de un 30 o 35% de desempleo. Vemos también el incremento mundial por esta contracción de la economía, un incremento mundial de la pobreza. Y en el ámbito social, vemos a las personas confinadas, vemos a las personas apartadas a nivel de la familia, también familias separadas, y también vemos el distanciamiento social que esto ha producido. Todos estos alcances, por todos conocidos, no voy a referirme a eso, solamente quería mencionarlos para tenerlos en perspectiva. Ahora, los alcances y las consecuencias en el ámbito espiritual. Y aquí vamos. Las iglesias y los templos están cerrados. El pueblo de Dios está recluido, confinado en sus casas. Hay un impedimento por esta pandemia de que el pueblo de Dios pueda ejercer sus dones y sus ministerios. El día del Señor, el día que el Señor dijo que era el día para que nos reuniéramos y le adoráramos. Ese día también, como pueblo de Dios, no nos podemos reunir para presentarnos, identificarnos con otras personas y adorarle a Él. El día del Señor, también el pueblo no puede congregarse con los suyos para adorar a Dios. Estas son consecuencias a nivel espiritual. Y en esta perspectiva espiritual, es que no podemos perder de vista que este efecto colateral de reprimir, de que el pueblo de Dios no se reúna, también puede desembocar en que muchos se enfríen, que su fe se enfríe. Yo quiero decirles, tome el compromiso de que mientras dura esta pandemia, usted, al igual que yo, se aliste, se perfume, se bañe, se ponga bonito y diga, este es el día del Señor, voy a escuchar el mensaje, pero no le diga que lo voy a escuchar a la hora que usted le da la gana. Tiene un compromiso con Dios y entonces no permita que su fe se debilite. Y este efecto colateral puede ser que también muchas personas se enfríen y que su fe desmaye. De tal manera, al mirar este desafío o esta consecuencia a nivel espiritual, tiene que ser para nosotros un motivo de oración para que el enemigo no tome ventaja en lo espiritual. Ahora, el tercer punto, una advertencia. Lo tercero de lo que esta pandemia es una advertencia. Una advertencia al mundo. Hoy estaba mirando cómo dignatarios de las naciones están diciendo solamente Dios nos puede ayudar. El presidente de Uruguay, el presidente de Panamá. Es una advertencia al mundo. Y así como cada plaga que Dios envió sobre Egipto fue un desafío directo a los dioses de los egipcios, lo mismo en un sentido espiritual, el COVID-19 es un desafío a la humanidad y a los dioses de las naciones para que en su incapacidad, como han hecho ya estos presidentes y como también ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcen sus ojos a Dios, de que solamente en Él es que está nuestra esperanza y nuestra seguridad. Una advertencia al mundo. Esta pandemia pone de manifiesto de que de nada sirve la vanagloria del mundo, de nada sirve la altivez, la soberbia del mundo, sus sistemas políticos, sus sistemas económicos. Nada de esto sirve. Y el mundo tendrá que darse cuenta que solamente el volverse a Dios es donde podemos tener esperanza y seguridad y una salida a esta situación.
Por otra parte, siempre en la línea de que es una advertencia al mundo, y esto, una frase que he acuñado del apóstol Pablo y que ustedes me han escuchado decir muchas veces, esto lo digo yo, no el Señor. Es que esta pandemia, que ya ha hecho que la economía mundial se contraiga, estamos en una recesión peor, dicen los economistas, de la que sucedió en 1929, imagínense. Lo que va a suceder es que una vez que esto vaya terminando, las naciones van a querer sacar ventaja invariablemente, posicionarse y sacar ventaja sobre otras naciones, y esto va a provocar una tensión, y otra vez lo digo yo y no el Señor, esto va a provocar una tensión entre las naciones que, amparadas a los tratados que tienen en diversas esferas, vaya a producirse nuevamente una guerra fría, pero mucho más amplia. Y visto de otra manera esto que estoy diciendo, la advertencia es que la lucha por la recuperación económica podría llevar a las naciones a querer imponer sus condiciones sobre otras naciones. Y ustedes ya están escuchando de cómo un buen sector de la población mundial está haciendo énfasis en que ya a partir de 2030 se produzca la energía para todo este mundo a partir de energías limpias. Obviamente, esta situación que ya está en el escenario político y mundial y económico, no conviene a otras naciones. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene petróleo suficiente para que todo el mundo consuma ese petróleo por más de 50 años. Imagínense el efecto que puede tener cuando están diciendo ya no más petróleo, solamente economías limpias. Nadie va a querer doblar el brazo fácilmente y ahí es donde se va a producir una tensión. De tal manera, hermanos, de que después de esto tengamos nuestros ojos abiertos, porque esto nos está abriendo el escenario para que a muy corto o mediano plazo estas variables ponen el escenario para una futura conflagración mundial, a los que todos debemos de decir, el Señor nos ampare. Pero también esta pandemia es una advertencia a la iglesia. Además de una advertencia al mundo de que su insensatez, de su insensatez querer arreglársela sin Dios, el COVID-19 es una advertencia para que el creyente ponga sus barbas en remojo y ordene su vida y ordene sus pasos en consistencia con la palabra de Dios, en consistencia con los preceptos de Dios. Esto es un tiempo para que cada creyente se purifique desde sus pensamientos, desde sus motivaciones. Es un tiempo para que cada creyente se purifique a sí mismo e incremente su comunión con Dios y encauce su vida a un mayor compromiso con Dios. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, ese es el agente que nos está siempre diciendo y señalando el camino, y este es un tiempo para que usted y yo como hijos de Dios nos purifiquemos, como le digo, en pensamientos, en motivaciones, en nuestro actuar y en nuestro compromiso con Dios. Es una advertencia también del principio de dolores que habla la Escritura. Con permiso. Mateo capítulo 24, en el versículo 7, dice la Escritura, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Note, nada más cómo en el último siglo al presente se han incrementado las plagas y las enfermedades. La gripe española, por ejemplo, que apareció después de la Primera Guerra Mundial, mató alrededor de 50 millones de personas. El SIDA, desde su propagación a todo el mundo en los años 80 hasta aquí, más de 35 millones de personas, y esta cifra está aumentando. Imagínense, vaya sumando. Y en este siglo XXI,
Apenas en 20 años hemos sido testigos, por ejemplo, del SARS. Hemos sido testigos también del MERS en el Medio Oriente, la gripe H1N1 que se extendió también por todo el mundo y más reciente, lo que estamos viviendo, el COVID-19. A la luz de Mateo 24, la advertencia es que esto es principio de dolores. A estos millones de muertos por enfermedades, por pandemias en este último siglo, habría que sumarle los millones de muertos por desastres naturales, por terremotos, por huracanes, por guerras. Por eso es que tenemos que tener esta perspectiva de que esta pandemia es una advertencia también al pueblo del Señor de que es principio de dolores y también al mundo entero. Esta pandemia es una advertencia también a prepararnos para la venida del Señor. Tenemos que vivir como creyentes, como pueblo de Dios. Tenemos que vivir con una expectativa sobre este acontecimiento que va a sobrepasar la difusión de los medios de televisión alrededor del mundo, más que este COVID-19. Imagínense. Tenemos que vivir con esa expectativa de la venida del Señor. Tenemos que estar preparados. Tenemos que velar y estar sobrios. En estos apenas 3 meses y medio que lleva este año, ya 2 veces he estado predicando sobre este tema de la segunda venida para que estemos preparados, que estemos con esta expectativa. Y otra vez les digo, y no me cansaré, no me es gravoso el tener que estar recordándoles acerca de esto, para que estemos despiertos, para que estemos sobrios. Por otra parte, el cuarto punto en lo que esta pandemia es una oportunidad al mundo. En segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 9, la escritura nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una oportunidad al mundo. Lo que estamos viviendo debe ser entendido por el mundo y también como parte del pueblo de Dios debe ser entendido que el Señor en su gracia y en su misericordia nos está dando la oportunidad todavía, los que estamos vivos, de poner nuestra vida en un estado de relación con Él y que le reconozcamos como el Señor. Hermanos y amigos que nos escuchan, en este tiempo, si el retorno del Señor se ha retrasado, es porque es su amor, es su gracia, es su misericordia, es su paciencia. No quiere que nadie perezca eternamente, sino, como dice aquí, que todos procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Y les digo esto, el mundo y las personas, y tal vez dentro de esas personas usted tiene que dejar ese escepticismo que dice, no, eso es un cuento, desde que yo nací estoy oyendo que Jesucristo viene y no viene. Eso es un escepticismo que tenemos que dejar y mirar la gracia de Dios que está dispuesta. De lo contrario, al igual que Egipto, al igual que las naciones del mundo que se han levantado en contra de Dios, van a recibir el juicio de Dios. Porque también sí, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es paciente y misericordioso, y el que no oye su voz también le espera un juicio. Así que es también una oportunidad, un llamado a la iglesia, al arrepentimiento. Mire, yo sé que esto a usted le va a causar una sensación extraña, pero esto es un tiempo para que la iglesia venga en arrepentimiento delante del Señor por el pecado de la humanidad. Este es un punto de vista que tiene que permearnos y quiero dejarlo en su corazón. En vez de estar decretando tantas cosas, es un tiempo para que nos humillemos y le pidamos perdón a Dios
por los pecados de la humanidad, por los pecados del hombre, por esta crueldad, por esto que está haciendo de extinguir a toda especie, de destruir el planeta, la obra de Dios. Quiero que lo veamos en esta dimensión. Esto es confesar como propios el pecado de la humanidad, que ha actuado, como dije, en crueldad, en violencia, en salvajismo contra otras especies y sus semejantes. Porque esa es la realidad de nuestra sociedad. Pedir perdón porque nos hemos rebelado contra los preceptos y los mandamientos de Dios, contra los valores, contra la ética moral que la Escritura tiene de cómo debemos de conducirnos en sociedad. Fue lo que hizo el profeta Nehemías. En Nehemías capítulo 1, en el verso 6, la Escritura dice, y esta es una oración que hace Nehemías, y es la oración que usted y yo tenemos que hacer. Señor, hemos pecado, no estar señalando, sino confesar como propios los pecados de la humanidad para que clamemos en esta dirección y entonces la misericordia de Dios deshaga ese virus. Nehemías dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, de tus hijos, de tus siervos, usted y yo, el pueblo de Dios. ¿Qué hacemos? Dice él, ¿qué hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso, vea lo que dice aquí, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Usted no puede excluirse del resto de la humanidad. Y esta actitud de Nehemías de confesar como propio los pecados, no fue que él pecó en esa dimensión, no. Usted y yo tampoco, pero ¿quién va a pedir perdón a Dios por los pecados de la humanidad sino nosotros primeramente? Y esa es la oración que tenemos que tener antes de estar de alguna manera orando y no con una dirección de arrepentimiento. Bien lo dice el libro de Crónicas. Sabemos ese pasaje. Si se humillare mi pueblo, el mundo no se va a humillar. Es el pueblo que tiene que humillarse y confesar como propios esos pecados de la humanidad para que la misericordia, el perdón de Dios, nuestra oración, nuestra humillación delante de Él pueda mover la mano de Dios y desaparecer este virus de todo lugar y del aire y desaparecerlo como solamente Él puede hacerlo. Así que es un tiempo también para la iglesia, una oportunidad para un despertar espiritual. Y como mencioné anteriormente, esta crisis nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a vivir en otro nivel de nuestra relación con Dios. No puede usted seguir en el mismo letargo o peor ahora, echado en su casa día y noche, sin leer la Biblia, sin orar, sin que su pensamiento esté conectado con el Señor. No, esto tiene que ser una oportunidad para que nosotros vivamos ahora, de aquí en adelante, desde ya, a otro nivel nuestra relación con Dios. Así que, si miramos todo esto, es el tiempo que como las 5 vírgenes sensatas, nos aseguremos que nuestras lámparas tengan aceite, porque el esposo puede venir en cualquier momento. Pero también, además de un despertar espiritual, esta crisis de la pandemia es una oportunidad para un avivamiento espiritual. ¿Cuánto hemos estado clamando las generaciones para ver ese avivamiento en medio de nuestra nación, en medio del mundo? Déjeme decirle que la necesidad de las personas en toda dimensión de sus esferas, trabajo, económica, de salud, va a provocar que vuelva su corazón al Señor, y esto va a ser un despertar espiritual del que usted y yo tenemos que estar atentos, apercibidos, para ayudar a esas personas, para introducirlos al reino de Dios.
que salgamos de ese letargo espiritual y tomemos esta oportunidad de avivamiento espiritual. Es tiempo de la cosecha, de que por muchos años hemos estado clamando y esperando, y debemos de aprovechar las oportunidades que el Espíritu Santo en medio de toda esta crisis pondrá delante de nosotros. Es una oportunidad para que el mundo se reinvente. Está muy de moda esto. Y sí, hay que reinventarnos. Hay que reinventarnos. Pero también como iglesia tenemos que reinventarnos y aquí estamos, reinventándonos. Es una oportunidad para que nos reinventemos tanto en la esfera natural como en lo espiritual. Como le digo, después de esto usted va a estar en otra dimensión de espiritual. No puede seguir igual. Y concluyo con esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido otro acontecimiento de tantas dimensiones como esta pandemia. Pero de algo podemos estar totalmente seguros. Y es que Dios está en control de los acontecimientos mundiales. Y nuestra confianza y nuestra seguridad solamente debe estar en Él. No en ninguna organización, no en la ayuda del gobierno, no en los programas sociales, no en la economía, no en la política. Solamente su seguridad y mi seguridad tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo nos llama a unirnos como familia. Nos llama a ser solidarios con nuestros semejantes. Y en el marco de las esferas sociales donde funcionamos, estemos abiertos y dispuestos y preparados para guiar a las personas a Jesucristo. De donde usted esté, en este día, escuchando este mensaje, exprésele al Señor, en medio de lo que estamos viviendo, dígale al Señor, Señor, yo decido acogerme a ti. Yo decido, Señor, como dice el Salmo 91, acogerme bajo la sombra de tus alas. Allí yo tengo mi amparo, mi refugio. Dígale al Señor, de donde usted esté, confío que tu mano me sostiene. Y venga lo que venga, es en ti, solamente en el Señor, estaré confiado. Pregúntele al Señor, Señor, en este tiempo, ¿qué puedo hacer? Exprésele que en este tiempo usted quiere ser un instrumento en sus manos para llevar a otros al reino de Dios. Y si usted está hoy con nosotros por primera vez en esta reunión virtual, escuchando este mensaje, en medio de lo que estamos viviendo, usted tiene derecho verdaderamente a sentirse abrumado, a sentirse con temor. Pero le tengo un consuelo para esos sentimientos. Y es que usted ponga su confianza en el Señor. Usted le puede decir allí en la intimidad de su corazón, Señor, esto es demasiado para mí. Es como si un edificio me cayera a mí encima. Esto es demasiado para mí. Usted le puede clamar al Señor y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Y esta ayuda viene cuando usted reconoce su insuficiencia, su incapacidad, y clama al Señor y le dice, Señor, perdóname, límpiame, perdona mis pecados. Yo necesito, Señor, este consuelo de tu presencia en mi vida. Tome este momento allí, la intimidad de su corazón con el Señor, y dígale, Señor, hoy en este día yo quiero entregarte el control de mi vida. Usted lo puede hacer allí, con sus seres queridos, si está solo, en silencio. Haga esta oración y dígale, Señor, reconozco mi condición de pecador.
Necesito, Señor, que perdones mis pecados. Yo te reconozco en esta mañana, en este día, como mi único y mi suficiente Salvador. Y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, tiene esa certeza de la ayuda de Dios, póngase en contacto con nosotros. Al pie está la dirección de los teléfonos para poder ayudarle a crecer y a madurar en su fe. Dios les bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y a Aarón el sacerdote bendecir a su pueblo, a los que él había redimido de la esclavitud en Egipto, a los que él había librado también de la esclavitud, no solamente de Egipto, sino de las plagas de Egipto. Es la oración que el Señor ordenó a Moisés de un Padre amoroso, de un Dios comprometido con su pueblo, de estar con ellos todo ese peregrinar desde Egipto hasta la tierra prometida. Usted y yo somos redimidos del Señor, comprados al precio más alto, la sangre de Jesús. Y esta bendición yo la declaro sobre su vida, allí donde usted esté. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuánto nos falta? El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer, de cada niño, de cada persona que nos escucha. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Sé que nunca más seré igual.